Olá, muy buenas tardes queridos amigos, queridos hermanos que están conectados por el Facebook de la Unión Chilena, también los que están acompañando por YouTube, que Dios pueda bendecir a ustedes. Esta tarde es un privilegio para nosotros compartir con ustedes la palabra del Señor. Sea muy bienvenido a esta transmisión, que la paz y la gracia de Cristo pueda reposar en nuestro medio y que este mensaje pueda alcanzar un espacio en nuestro corazón. Y además de todo esto, ora en su corazón para que el Espíritu Santo me utilice como instrumento suyo para que pueda llevar este mensaje hacia adelante. ¿Ya? Este día, queridos hermanos, vamos a dar secuencia al estudio del libro La Historia de la Redención. Llegamos al capítulo 39, donde vamos a estudiar sobre el ministerio de Pedro, ¿no es cierto? Este capítulo está basado, el capítulo 39 está basado en Hechos, capítulo 9, versículo 32, y también desde ahí hasta 11 de Hechos, capítulo 18. Entonces, repitiendo, está basado en de Hechos capítulo 9, 32 hasta capítulo 11, versículo 18. ¿Ya? La historia de este gran hombre llamado Pedro. Dice así: Pedro al proseguir su tarea visitó a los santos de Lida. Allí curó a Eneas, que había quedado confinado en su lecho por 8 años, por causa de la parálisis, de una parálisis. Eneas, Jesús Cristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces ahí viene el ministerio de Pedro, ¿no? Esta gran curación de este hombre que estaba con parálisis. Había 8 años que estaba en cama y ahora Pedro lo cura, ¿no? Pedro lo sana. Dice, Jope estaba en Lidia, estaba cerca de Lidia, y entonces había una mujer llamada Tabita, que la traducción quiere decir Dorcas. Dice que Dorcas había sido una gran discípula de Cristo. La gente, cuando escucharon de las maravillas de Pedro, y estaba muy triste, ¿no? Por la situación de esta discípula de Jesús, por lo que ayudaba a las personas. Dice el texto que ella era una digna discípula de Cristo y en su vida había caracterizado por el acto de caridad, bondad, en favor de los pobres, dolientes y también a causa de la verdad. La muerte para ellos era una gran pérdida, porque esta mujer era una gran ayudadora para la iglesia. Dice el otro párrafo, dice, la iglesia naciente no podría prescindir a sus nobles esfuerzos. Entonces era una cosa muy triste, ¿no? Para esta iglesia que estaba llevando a cabo sus trabajos, y esta mujer era un brazo muy fuerte en esta iglesia. Pero aquí dice que los creyentes cuando se enteraron de las maravillas de curación de Pedro, entonces se manifestaron, ¿no? El deseo de la venida de Pedro hacia Jope, y enviaron mensajero para solicitar su presencia allí. Entonces Pedro, levantándose, ¿no? Fue allá a donde estaba esa mujer, Tabita. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, llevaron a la sala donde estaba rodeado de todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas, ¿no? Que hacía esta gran mujer, vestido que hacía Dorcas, hacia cuando estaba con ella. Pedro solicitó a sus amigas que lloraran y clamaban, que saliera de la habitación, y se arrodilló entonces y oró ferventemente a Dios para que fuera restaurada su vida.
y la salud del cuerpo inerte de Dorcas. Y volviéndose el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, se levantó. Entonces, llamando a los santos y las viudas, le presentó esta mujer viva. Esta gran obra de traer a la vida a esta muerta fue el medio por lo cual muchos se convirtieron en la ciudad de Jope a la fe en Cristo Jesús. Todos estaban tristes en este momento. Era un momento delicado para la iglesia, para las viudas, para las personas que acompañaban a esta mujer. La tristeza reposaba su corazón. Pero ahora, después del milagro de Pedro, ellos quedaron tan contentos y los otros también ahora pasaron a creer en Cristo Jesús después que Pedro resucitó de los muertos a esta mujer. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso del Señor con toda su casa, y que hacía mucha limosna a los pobres, y oraba a Dios siempre. Aunque Cornelio era romano, había logrado conocer a Dios verdadero y había renunciado a la idolatría. Era obediente a la voluntad de Dios y lo adoraba de todo corazón, con el corazón sincero. No se había relacionado con Jesús, pero conocía la ley moral y la obedecía. Entonces este hombre era un hombre muy consagrado, un hombre donde toda la gente, ¿no es cierto?, de la familia seguía sus pasos. Él conocía a Jesús, conocía el Dios verdadero, aunque no se relacionaba mucho, ¿no es cierto?, pero él seguía a la letra de la ley. Dice: no había sido circuncidado, ni participaba de los sacrificios y las ofrendas. Por lo tanto, según los judíos, era impuro. A pesar que él hacía todas las cosas buenas, la limosna, era temeroso del Señor, luchaba para ayudar a las personas, pero el hecho de no ser circuncidado para los judíos se tornaba impuro. Qué terrible, ¿no? Los judíos aún estaban agarrados a las circunstancias y a la ley pasada, ¿no?, las leyes ceremoniales. Ahora, dice: no obstante, apoyaba la causa de los judíos mediante donativo generoso y era conocido en todo lugar por sus actos de caridad y benevolencia. Su vida recta le dio una buena reputación tanto entre los judíos cuanto a los gentiles. Interesante, ¿no? Mismo que la gente lo consideraba impuro, pero en la hora de recibir la plata, de recibir sus donaciones, de recibir su ayuda, ellos lo apreciaban. Lamentablemente, no lo consideraba como una persona consagrada al Señor, porque él no era circuncidado. Dice: Cornelio no comprendía cabalmente la fe en Cristo, aunque creía en las profecías y estaba esperando el Mesías venidero. Mediante a su amor y su obediencia a Dios, le había acercado a él y estaba preparado para recibir al Salvador cuando se revelara. La condenación, se produce cuando se rechaza la luz de Dios que Dios la da. El centurión pertenecía a una noble familia, ocupada el cargo de mucha responsabilidad y honor. Pero estas circunstancias no pervirtieron los atributos de su carácter. La verdadera bondad y a la grandeza se unía a él
para darle una elevada condición moral. Fue la influencia, su influencia era beneficiosa para todo lo que ponía en contacto con él. Sabemos ahora que Cornelio, una persona consagrada al Señor, una persona que no comprendía cabalmente la fe en Cristo Jesús, porque él aún esperaba el Mesías venidero, pero tenía mucho amor, la obediencia a Dios, y se había acercado cada vez más para recibir al Salvador cuando viniera. Y su familia también pertenecía a un grupo, ¿no? Un grupo noble, y era ocupado de muchos cargos, mucha responsabilidad tenía, y de entre ellos, Cornelio no puso en duda su carácter. Los atributos que tenía él, conservó firme en este camino. Ahora el ángel visita a Cornelio. Llega una cierta ocasión que el ángel va a visitar a Cornelio, ¿no? Para avisarle. Muy interesante ese texto, mira. Mientras Cornelio se encontraba orando, mira qué hacía Cornelio. Se encontraba orando al Dios, ¿no es cierto? Este párrafo es muy interesante. Mientras Cornelio se encontraba orando, Dios envió un mensajero celestial que lo llamó por su nombre. El centurión se asustó, pero le dio cuenta que se trataba de un ángel y enviado por Dios para instruirlo, y dijo: ¿quién es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna ha subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene el sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, en esta visión, ¿no es cierto? En esta visita del ángel, pasa la instrucción para Cornelio. Lo que tenía que hacer. Tendría que ir a dónde? A dónde encontrar con Pedro, Simón Pedro, ¿no? Y la casa de ese Simón, el curtidor, que tenía una casa junto a la mar. Y si nuevamente el Señor puso el manifiesto en su consideración por el ministerio evangélico y por su iglesia organizada. No era el ángel quien debía relatar la historia de la cruz a Cornelio, un hombre sujeto a la misma debilidad y tentaciones debía instruirlo con respecto al Salvador crucificado, resucitado y ascendido al cielo. El mensajero celestial fue enviado con el expreso propósito de poner a Cornelio en contacto con el ministro de Dios, quien había de enseñarle, juntamente con su casa y con lo que podía salvar. Lo que encontré interesante aquí, queridos hermanos, es que el Señor tenía un propósito, ¿no? De que este hombre fuera un misionero suyo. Pero el Señor no utilizó el ángel para predicar a él, ¿no es cierto? El Señor envió el ángel para decir lo que él tenía que hacer. Y le puso en contacto con quién? Le puso en contacto con Pedro, con su discípulo. Y ahora él se va, ¿no? Dice: Cornelio obedeció alegremente esta comunicación y envió un mensajero enseguida para buscar a Pedro, de acuerdo con las indicaciones del ángel. Lo detallado de las instrucciones, de las cuales incluso se mencionó la ocupación del hombre cuya casa moraba Pedro, ¿ya? Pone de evidencia que el cielo conoce la historia y las actividades de los hombres en todo aspecto aquí en la tierra. Sabemos que Dios conoce cada uno de nosotros, cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, sabe dónde vivimos y también sabe nuestras actividades que tenemos, ¿no es cierto? Y ahora Él envía este hombre a encontrar con Pedro en la casa
de este Simón el curtidor. Dios está enterado del trabajo diario, desde más humilde labrador, como así mismo lo que hace el rey en su trono. Dios está pendiente de todo, tanto el rey cuanto el temente labrador, ¿no es cierto? Dice, en su conocimiento y avaricia, la crueldad de los crímenes secretos, el egoísmo de los hombres, como asimismo su buena obra de caridad, su generosidad, su bondad, nada está oculto de la vista de Dios. Todo está pendiente de Dios. Y ahora también Dios trata de avisar a Pedro, ¿no? Dios trata de avisar a Pedro lo mismo, ¿no? De este encuentro con Cornelio. Inmediatamente después de la entrevista con Cornelio, el ángel se fue junto a Pedro, quien cansado y hambriento por causa del viaje, se encontraba orando en la terraza de la casa. Pedro tenía hecho un viaje, estaba cansado, estaba hambriento, pero ¿qué estaba haciendo? Se alimentando espiritual. Y estaba orando en la terraza de la casa. Mientras oraba, Dios le dio una visión y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un lienzo grande y atado en 4 puntas, y era bajado del cielo a la tierra, y cual le había todos los animales cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, y vino una gran voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común y inmunda he comido jamás. Volvió la voz por la segunda vez. Dice, lo que Dios limpió, no lo llame de común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo se volvió a ser recogido al cielo. En esta ocasión bajó como lienzo, ¿no? Con varios animales cuadrúpedos, reptiles, animales, aves. Y dice a Pedro, mata, mata y come. Y Pedro ahora pensó de la manera terrenal, ¿no? Pero Señor, ¿cómo voy a matar, comer? Que ninguna cosa inmunda tengo comido yo. Pero en esta ocasión Dios quería mostrar a Pedro algo de suma importancia. Dice, mediante la visión del lienzo, en su contenido que descendió del cielo, se iba a librar a Pedro de sus arraigados prejuicios contra los gentiles. Debía comprender por medio de Jesucristo que las naciones paganas llegaban a ser participantes de las bendiciones y de los privilegios de los judíos, y a que junto con ellos debía ser igualmente beneficiada. Algunas han sostenido que esta visión significa que Dios eliminó las prohibiciones del uso de carne de animales, que anteriormente debía sido considerada inmundos, como por tanto de comer la carne de cerdo, ¿no es cierto?, que es ahora apta para consumo. Pero esta interpretación es estrecha y completamente errónea. Contradice flagrantemente el relato bíblico en las visiones y sus consecuencias. Muchas de las personas ahora deturparon, ¿no es cierto?, esta visión y llevaron esto como si fuera dedicado a los animales, que Pedro tenía que comer estos animales. Pero mediante la información y mediante el conocimiento que tenemos de la Biblia, esta visión fue dada para Pedro, para que Pedro entendiera la importancia y que rompiera los prejuicios que tenía Pedro. Tenía prejuicios arraigados en sus corazones, no solamente Pedro, ¿no?, los demás discípulos también, contra los gentiles. Y para ellos era algo tremendo, ¿no? Y ahora dice que los gentiles también tenían el mismo privilegio de los judíos y también de la
de las bendiciones. Dice, la visión de todos los animales vivos que se hallaba en lienzo, acerca de los cuales le dio orden a Pedro que matara y comiese, para asegurarle que Dios limpió, no debiera ser llamado comunes impuro. Era simplemente una ilustración, mira, era simplemente una ilustración que se empleó para presentar a su mente la verdadera situación de los gentiles, que por la muerte de Cristo llegaba a Cordeiro de Israel de Dios. Para Pedro era la primera vez una reprensión, una reprensión y una instrucción. Hasta este momento sus labores se había confirmado totalmente a los judíos. Mira qué interesante. Había considerado a los gentiles como una raza impura, excluida de las promesas del Señor. Entonces le indujo a comprender en plenitud las promesas de Dios. Queridos hermanos, ahora Pedro pasa a comprender enteramente. Pedro ahora interpreta que esta bendición tenía que ser repartida, porque Pedro gastó todo su tiempo predicando solamente a los judíos, pero ahora no, tenía que llevar hacia los demás. Sobre lo que significaba la visión que había visto, es que un hombre que había sido enviado por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta llamando y preguntaron si moraba allí Simón, que tenía el sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres que te buscan. Levántate pues y descende, y no dudes de ir con ellos, porque yo te he enviado. Mientras Pedro estaba dudando ahí, estaba perplejo de su situación, ahora viene este hombre que empieza a llamar, ¿no?, a la puerta, buscando por Pedro. Era una orden muy difícil para Pedro. Era una situación muy complicada de cumplir, pero no se atrevió a obrar, ¿no?, de acuerdo con sus propósitos, sus propios sentimientos. Por lo tanto, decidió ir y recibir el mensaje del Evangelio ahí en la casa de Cornelio. Y ellos comunicaron su extraño pedido de los apóstoles. Y esto de acuerdo con las instrucciones que acababa de recibir de Dios, ascendió a acompañarlo al día siguiente y le atendió cortésmente esta noche, y la mañana siguieron y salió rumbo a Cesarea, y acompañaron 6 hombres que ya había sido testigo de todo lo que le dijera y hiciese, mientras se hallaba visitando los gentiles, porque sabía que se llamaría a rendir cuenta por actuar en una forma tan contraria a la fe y las enseñanzas de los judíos. Él sabía que sería reprendido, ¿no?, pero no dudó en irse. Ahora Pedro va a visitar a Cornelio, ¿no? Pedro llega ya a visitar a Cornelio, a atender la ordenanza de Cristo, y dice que cuando llegó allá, dice que Cornelio no lo saludó como si fuera una persona común. Cornelio ahora se curva delante de él. Era un costumbre, ¿no?, oriental, inclinarse delante de los príncipes y de las autoridades. Y Cornelio lo hace y lo reverencia. Y Pedro de inmediatamente dice: no, yo soy un hombre como tú, no hagas tal cosa. Entonces dice: levantando pues él mismo, también soy el hombre del ministerio, dice Pedro, ¿no? Entonces comenzó a conversar como si fuera un familiar, para eliminar del centurión este sentimiento de pavor y de extrema reverencia que manifestaba hacia él. Entonces Pedro trató de una manera cortés, una manera aceptable, y ahora él lo acepta, ¿no es cierto?, como una persona común, ¿ya?
Dice, si Pedro hubiera estado investido de la autoridad y la posición que atribuye la Iglesia Católica, habría animado animado a la veneración de Cornelio. En su lugar, de refrenarla. Los que así son llamados sucesores de Pedro exigen que los reyes y emperadores se arrodillen delante de sus pies, mientras Pedro no lo insistió, que solo era un hombre factible y sujeto a errores como él. Entonces muchos de los grandes, ¿no?, exigen la reverencia, exigen un respeto, ¿no es cierto?, a inclinarse delante de él, pero él no quería esta situación, ¿no es cierto? Él no quería que fuera considerado como un Dios, y era una persona humana y factible y sujeta a los mismos errores que él mismo, ¿no? Dice, los gentiles reciben el Espíritu Santo. Pedro predicó a Jesús frente al grupo de atentos oyentes. Su vida, su ministerio, sus milagros, su traición, su crucifixión, la resurrección y la ascensión, y su obra del cielo como representante y abogado del hombre para suplicar el favor de los pecadores. Mientras el apóstol hablaba, sus corazones se llenaban de gozo y de verdad, y que el Espíritu Santo le estaba ayudando a presentar a esa gente. Sus oyentes estaban encantados con las doctrinas que escuchaban, porque sus corazones habían sido preparados para recibir la verdad. El apóstol fue interrumpido por el descenso del Espíritu Santo que se manifestó el día de Pentecostés. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Queridos hermanos, Pedro predicaba hablando del ministerio de Cristo, ¿no? Desde su nacimiento, su ministerio, los milagros, la traición de Jesús, la crucifixión, resurrección, y también hablaba de la ascensión de Cristo y el papel que hace Cristo como representante nuestro en el cielo. Y mientras esto pasaba, los corazones, ¿cómo hacía? Estaban gozosos, los corazones de la gente estaban animados, felices con la doctrina. Escuchaba feliz. Y en este momento fue derramado el Espíritu Santo. Los que estaban con ellos quedaron atónicos. Pucha, pero ellos son gentiles, ¿cómo recibir el Espíritu Santo? Y dice aquí, porque los oía que hablaba en lenguas y se magnificaba a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puedes acaso algún impedir el agua para que no sea bautizado? Esto que han de recibir el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarle en nombre del Señor Jesucristo. Entonces rogaron que se quedase por más algunos días. Entonces Pedro ahora, en su interior, ahora estaba convencido que el Espíritu Santo era para todos, que Dios era para todos, no solamente para los judíos. Y las tradiciones, ¿no es cierto?, las costumbres, los cerraba para predicar a este pueblo. Y ahora fueron bautizados, ¿no? Y para ir finalizando, quiero dejar con ustedes ese último texto, que ahora dice que la iglesia se amplía la visión, ¿no es cierto? Dice, entonces Pedro expuso con candidez todo el asunto de la presencia de ellos, relató su experiencia con respecto a la visión, y se aseguró que esto lo amonestaba a no mantener más la división ceremonial entre circunciso y incircunciso, y ni a considerar los gentiles como inmundos, porque Dios no hace excepción de personas. Qué maravilla, queridos hermanos. Ahora él comprendió y trató de hablar a la gente, ¿no es cierto? Hablar a los demás.
que Dios vino para todos, Dios murió por todos nosotros. Que Dios pueda bendecir a su palabra, que Dios pueda derramarnos una bendición especial a todos, gentiles, judíos, griegos, chilenos, brasileños, colombianos, argentinos, de toda parte del mundo. Dios es para todos. Dios te espera. Esta bendición no puede ser cerrada a un pueblo. Esa bendición fue enviada a todos nosotros. Que podamos tomar posse de esto, que podamos entender que lo que Dios dedicó no puede ser impuro o inmundo. Muchas bendiciones para usted y para su familia. Amén.